En el día de hoy, vamos a estar compartiendo otra palabra sumamente interesante, una palabra que ha de bendecir nuestras vidas de manera muy especial. Hoy vamos a trabajar en base al tema un cerco de protección para tu jardín, un cerco de protección para tu jardín o para tu huerto. Así es que la palabra que vamos a trabajar hoy específicamente es la palabra jardín o la palabra huerto. Y si vamos al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 8, Génesis capítulo 2, versículo 8, vamos a buscar en nuestra Biblia, por favor, libro de Génesis capítulo 2, versículo 8, Génesis capítulo 2, versículo 8, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y plantó Dios un huerto hacia el oriente. Y plantó Dios un huerto hacia el oriente, en Edén. Y puso allí al hombre que había formado. Y puso allí al hombre que había formado. Repito, en esta preciosa noche vamos a descubrir la esencia, el meollo, la sustancia que encierra la palabra jardín, la palabra huerto. Y el versículo que hemos tomado es el versículo 8 del capítulo 2 del libro de Génesis. El versículo 8 del capítulo 2 del libro de Génesis. Bien, la palabra empleada para huerto o jardín en hebreo es la palabra gan. La palabra gan. G-A-N. G-A-N. Repetimos. La palabra en hebreo es gan. La palabra en hebreo es gan, que significa huerto o jardín. Significa huerto o jardín. Ahora, la palabra gan tiene otros significados sumamente poderosos. Y es que gan también significa lugar cerrado. Gan también significa lugar cerrado, pero también significa jardín frondoso, lujo, ternura o deleite. Jardín frondoso, lujo, ternura o deleite. Vamos a repetir, por favor. Vamos a repetir para las personas que llevan anotaciones. La palabra que nosotros conocemos como huerto o jardín viene de la palabra hebrea gan. Repito, G-A-N, gan. Y gan significa, repetimos, huerto, jardín, pero también significa lugar cerrado. Lugar cerrado, pero también significa jardín frondoso, lujo, ternura y deleite. Significa deleite. De ahí, escuche, de ahí también que la palabra Edén significa paraíso. Significa paraíso, pero también significa delicia. Significa delicia y ternura lujosa. Ternura lujosa. La pregunta es la siguiente: ¿dónde puso Dios al hombre? La pregunta es la siguiente: ¿dónde puso Dios al hombre? En un lugar de deleite, de ternura, de delicia. Vamos a repetir: ¿dónde puso Dios al hombre? En un lugar de deleite, de ternura, de delicia. Dios colocó al hombre en un lugar de ternura, en un lugar de deleite y en un lugar de delicia, Ahora, escuche bien. Si nosotros vamos un poco más adelante, es decir, en la Biblia, nosotros vamos a encontrar un hombre que experimentó delicia. ¿Y dónde experimentó ese personaje delicia? Por ejemplo, en el Salmo capítulo 16, versículo 11, nosotros encontramos el salmista David diciendo algo sumamente interesante. David dice: me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra
para siempre. Delicias a tu diestra para siempre. Encontramos entonces que el salmista David, en la presencia de Dios, en la diestra de Dios, delante del rostro de Dios o en el rostro de Dios, David encontraba delicia. No delicia por un tiempo, no delicia por una estación, no delicia por una temporada, sino que David dice delicia para siempre. Es decir, escuche bien, escuche esto. Cuando usted es un hombre y cuando usted es una mujer que disfruta, que se deleita en la presencia del Señor, que disfruta la presencia de Dios, usted va a ser una persona que en todo tiempo va a vivir en un gozo constante, en un gozo inefable. Pero no solamente, escuche, va a disfrutar la delicia de la presencia de Dios por una temporada. Porque hay personas que lamentablemente, hay personas que entran a la presencia de Dios, pero entran por temporadas, entran por tiempo, que no disfrutan una constante presencia, no se deleitan en la presencia de Dios, sino que lamentablemente, escuche esto, para ellos, el estar en la presencia de Dios es como una temporada. Entonces, como para ellos el estar en la presencia de Dios es como una temporada, no disfrutan permanentemente lo que hay en la presencia del Señor, lo que se disfruta en la presencia del Señor. David nos da a entender algo sumamente poderoso. David dice: tú me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Es decir, la palabra plenitud es la palabra, escuche bien, es la palabra en griego pleroma. La palabra en griego pleroma. Y pleroma tiene que ver con algo que está completo, algo que está pleno. David dice: en tu presencia el gozo no es a media. En tu presencia el gozo no es a la mitad. En tu presencia el gozo no es un 25%. En la presencia del Señor el gozo es completo. El gozo es pleno. Escuche bien. Escuche, porque usted, escuche esto, usted puede tener todo humanamente hablando y no tener pleroma. No tener plenitud. Es decir, usted puede tener una casa lujosa y no tener pleroma. Usted puede tener un buen vehículo y no tener pleroma. Usted puede tener una buena cuenta bancaria y no tener pleroma. Es decir, no tener plenitud, no estar completo. Entonces, cuando usted es una persona que su pleroma, que su plenitud va a depender de su contexto, va a depender de la circunstancia, lamentablemente usted va a disfrutar de la presencia de Dios por temporada. ¿Por qué? Porque usted va a disfrutar de la presencia de Dios de acuerdo a cual sea la circunstancia que usted esté viviendo. Ahora, hay personas que no pueden tener una casa lujosa, pero tienen pleroma, es decir, tienen un gozo completo. Hay personas que posiblemente no tengan una cuenta bancaria poderosa, pero tienen pleroma. Hay personas que posiblemente no tengan un vehículo confortable, pero tienen pleroma, es decir, están completos en Dios, se gozan en el Señor. Son aquellas personas que tienen el síndrome de Habacuc. Es decir, en una situación precaria, en una situación donde aparentemente la palabra se estaba torciendo, donde aparentemente las promesas se estaban torciendo. Digo aparentemente porque la palabra de Dios nunca se tuerce, la promesa de Dios nunca se tuerce, pero en un momento donde la situación, donde la circunstancia estaban para Habacuc sentirse en el piso, Habacuc dice: aunque no hayan vacas en los corrales, aleluya, aunque la vid no dé el producto,
aunque los labrados no den su mantenimiento, Habacuc dice, con todo yo me gozaré en el Señor. ¿Por qué? Porque mi gozo no depende de la producción de la vid. Mi gozo no depende de los resultados, no depende de lo que produzca el ganado. Mi gozo está en el Señor. Entonces, escuche bien, cuando hay una persona que su gozo no depende del contexto terrenal, sino que su gozo depende del Dios a quien esa persona le sirve, el gozo de esa persona no es un gozo condicional, no es un gozo que depende de la circunstancia, es un gozo que es alimentado y nutrido por la presencia de Dios, Es decir, esa persona sabe que a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que pueda estar pasando, él y ella puede decir, como dijo el salmista David, me mostrarás la senda de la vida. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia mi gozo no es a un 25%. En tu presencia mi gozo no es a un 50%. En tu presencia mi gozo es completo. ¿Cuál es el problema? Que hay personas hoy en día que tienen un gozo a un 25% y cualquier circunstancia, cualquier situación lo desenfoca. Cualquier situación distrae su mente, capta su atención. ¿Cuál es el problema? Que lamentablemente no han aprendido a deleitarse en la presencia del Señor. Entonces David dice, en tu presencia mi gozo es completo. En tu presencia mi gozo es completo. Delicias en tu diestra hay para siempre. Escuche bien en esta hora, porque la palabra de David es para hombres y mujeres que no visitan la presencia de Dios por temporada. Porque hay personas que entran a la presencia de Dios por temporada. Es decir, van a la presencia de Dios cuando las cosas se tornan difíciles. Van al altar, van a buscar el rostro del Señor cuando las cosas, como decimos nosotros, se le tornan color de hormiga. David dice, aleluya, que el deleite, el gozo es completo. El gozo va a perdurar en tu vida cuando la presencia de Dios sea el motor, sea el combustible que alimente ese gozo. Pero si tu gozo va a depender de la circunstancia, lamentablemente ese gozo no va a ser completo. Atienda acá lo que voy a decir en este momento. Atienda acá. Uno de los atributos o calificativos, como usted quiera llamarle, que se le aplica a Yeshua es el Aleph Tav o el Alfa y Omega, para que me puedan entender mejor. El Alfa y Omega, es decir, el Alfa, la primera letra del alfabeto griego, y la Omega, la última letra, el Aleph Tav o el Alfa y Omega. Entonces, escuche bien. En la antigüedad, cuando alguien decía, por ejemplo, voy a tomar una de las personas que están escuchando. Cuando alguien decía, en la casa de Eli Dabaez, escuche esto, en la casa de Eli Dabaez, el Aleph Tav se metió. En la casa de Heilin, de Jesús, el Aleph Tav se metió. Escuche bien, Aleph Tav, repito, es la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, y la Tav es la última letra. Entonces, cuando alguien decía, el Aleph Tav o el Alfa y Omega se metió en la casa de alguien, lo que estaban diciendo es, se metió el pleno. ¿Quién se metió? El pleno, el que tiene la plenitud. ¿Por qué? Porque Él es el primero y Él es el último. Él es el principio y Él es el final. Con Él comienza mi vida y con Él termina mi vida. Es decir, escuche bien. Entonces, cuando alguien decía el Aleph Tav, el Alfa y Omega se metió en la casa de José Calcaño,
Lo que está diciendo es, el que tiene la plenitud se metió en la casa de José Calcaño. Pero escuche bien. Otra expresión era cuando usted quería dar a entender de que una persona estaba bendecido totalmente. Alguien decía, Deyanira Cabrera está bendecida desde la Aleph hasta la Tau. Aleluya. Vamos a repetir eso. Deyanira Cabrera está bendecida desde la Aleph, es decir, la primera palabra, hasta la Tau, la última palabra. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir esa persona? Que Deyanira, la bendición de Dios en ella era completa, bendecida completamente. Entonces, escuche bien. Cuando se decía acerca de Deyanira que está bendecida desde la Aleph, desde el comienzo hasta el final, se decía entonces que en la casa de Deyanira no había espacio para otra persona. No había espacio para otra cosa. Es decir, escuche bien, el profeta Alberto Joseph dice, yo también estoy bendecido desde la Aleph hasta la Tau. Es decir, cuando yo decía, el profeta Alberto Joseph está bendecido desde la Aleph hasta la Tau, repito, lo que estaba queriendo decir es lo siguiente. Ese hombre está bendecido de principio a fin. Ese hombre está bendecido desde su comienzo hasta su final. Y déjeme decirle algo en esta hora. Usted que tiene la marca de Dios, a usted que Dios ha llamado, a usted que Dios para este momento lo ha escogido, está bendecido de principio a fin. Está bendecido de principio a fin. En una ocasión, aleluya, Dios habla a través del profeta Jeremías y Dios dice, porque yo sé, por profeta Alberto Joseph, porque yo sé, Marlene, los pensamientos que tengo acerca de ti. Yo sé los proyectos que tengo acerca de ti. Yo sé los planes que tengo contigo, te dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de bien y no de mal. Aleluya. Y dice, para darte el fin. Búsquelo para darte el fin que tú esperas. El Señor te dice en este momento, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Yo sé los planes que tengo contigo. Son planes de bien, son planes de victoria. Es decir, alguien tiene que prepararse en este momento, no para recibir el próximo cantazo del diablo, no para recibir el próximo golpe de las tinieblas. Alguien tiene que prepararse para recibir lo próximo que viene de parte de Dios para tu vida. Porque Dios te dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Son pensamientos de gloria, son pensamientos de victoria, son proyectos de bien y no de mal, te dice el Señor, para darte el fin que tú estás esperando. El Señor te dice en esta hora, el fin que me has pedido, el final que me has pedido, aleluya. El fin que me has pedido, el objetivo que me has pedido, te dice el Señor, lo vas a ver concretizado en tu vida. Lo vas a ver materializado en tu ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Aleph Tau se metió en tu vida. El Aleph Tau se metió en tu matrimonio. El Aleph Tau se metió en tu negocio. El Aleph Tau se metió en tu iglesia. El Aleph Tau se metió en tu visión. Y cuando el Aleph Tau se mete el pleno. El que tiene el pleroma. El que tiene la plenitud. Y cuando Dios se mete en tu vida, no hay espacio para nada más. ¿Por qué? Porque Él es el comienzo y Él es el final. Aleluya. Quiere decir que tu vida está totalmente saturada por la presencia de Dios. Y cuando no hay espacio vacío, escuche bien esto. Los demonios, los inmundos, aleluya, las enviaciones del diablo, los invasores de la tiniebla, siempre buscan espacios vacíos. Aleluya. Aleluya. Siempre buscan espacios vacíos. Atienda acá. A los espíritus inmundos les encanta los espacios vacíos. La Biblia dice en el libro de Mateo
que ellos buscan espacios vacíos. Dicen que van y ven que la casa está desocupada, es decir, está vacía, no hay nadie adentro. Pero ¿qué sucede con la casa de Eli Báez? ¿Qué sucede con la casa de Selinet? Que el diablo puede ir a mirar, aleluya. El diablo puede ir a ver, a observar cómo está la casa de Selinet, a observar cómo está la casa del pastor Joseph, a observar cómo está la casa del ministro Hailing. Y cuando él va y observa, él dice, en esa casa está el pleno metido. En esa casa está el pleno metido. En esa casa está el Alestau. Ahí no hay espacio vacío. Y como no hay espacio vacío, no hay espacio para él. ¿Por qué? Porque Dios está saturando, llenando tu vida de principio a fin. De principio a fin. Entonces escucha bien. Uno es el plan del diablo para ti. Una cosa es lo que el diablo piensa hacer con tu vida. Una cosa es lo que el enemigo, lo que las tinieblas piensan hacer acerca de ti y han planificado acerca de ti. Y otra cosa es lo que Dios ha pensado acerca de ti. Y lo que Dios, escucha esto en esta hora. Y no importa lo que el diablo haya planificado. No, hay una palabra profética para alguien en este momento. No importa lo que se haya cocinado. No importa lo que se haya cocinado en la cocina del infierno. Aleluya. Lo que el chef del cielo, lo que el chef de la presencia de Dios ha preparado para ti, supera. Y el Señor te dice en esta hora, no importa el no que el infierno haya tratado de desatar acerca de ti. Cuando Dios dice sí. Cuando Dios dice sí, no importa que el diablo diga no. ¿Por qué? Porque el no de las tinieblas, el no del diablo, el no de las circunstancias jamás podrán resistir el sí que el cielo ha declarado para ti. Hay gente que me están escuchando en esta hora que Dios te dice, el cielo ha dicho que sí. El cielo ha dicho que sí acerca de ti. El cielo ha dicho amén acerca de ti. El cielo ha dicho que lo que Dios ha hablado se va a concretizar sobre tu vida. El no de las tinieblas jamás podrá resistir el sí que Dios ha hablado acerca de ti. Y yo no sé, pero hay personas en este momento. Hay personas en esta hora, aleluya, que tienen una aparente contradicción. Tienen una aparente contradicción. Tienen un contraste en su vida. Es decir, hay algo que el cielo ha dicho acerca de ti, pero hay circunstancias, hay voces negativas que te dicen todo lo contrario. Y el Señor te dice en esta hora, no le hagas caso a las voces que tienen la estampa del infierno. No le hagas caso a las voces que tienen el sello del infierno. Aleluya, fortalécete, abrígate, agarra, échale mano a la voz que tiene el sello de arriba, a la voz que tiene el sello, la estampa del Todopoderoso. Porque Dios te dice en esta hora, aunque el infierno haya dicho que no, yo vengo a decirte que el no de las tinieblas no podrá contrarrestar, no podrá mantenerse delante del sí, delante del amén que Dios ha dicho acerca de ti. Prepárate, mujer, prepárate, hombre, prepárate, varón de Dios, aleluya. El Señor te dice, llegó el tiempo donde el pleno se mete en tu vida. No hay espacio. Los inmundos, aleluya, los invasores, los enviados de las tinieblas van a ir a mirar a tu casa. Y cuando vayan a mirar, van a decir, esa casa está plena. Esa casa está saturada. Esa casa está llena. Aleluya. No hay espacios vacíos. Escucha bien. Los demonios entran donde hay espacios vacíos. Aleluya. Por eso en esta hora dile, Alestau, Alfa y Omega, pleno, llena mi casa. Satura mi vida con tu presencia. Que no hayan espacios vacíos. ¿Por qué? Porque donde no hay espacios vacíos,
aleluya, los enviados de las tinieblas saben que allí no pueden entrar. ¿Por qué? Porque el pleno está habitando en esa casa. Aleluya. Es una palabra para alguien en este momento. El Señor te dice en esta hora. El Señor te dice en esta hora. El Señor te dice en esta hora. El no de las tinieblas. El no de las tinieblas no podrá contrarrestar el sí que Dios, que el cielo ha declarado sobre tu vida. Agarra, abraza el sí para ti. Abraza el sí para ti. El Señor te dice, ya basta de estar por temporadas en mi presencia. David dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra. ¿Cuándo? Por un mes, por 15 días. No, para siempre. Para siempre. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay gente que lamentablemente, hay personas que lamentablemente van a la presencia de Dios por un tiempo de vacaciones, por una temporada, por un par de días. Y el Señor te dice, no te quiero en mi presencia por par de días. No te quiero en mi presencia por una temporada. Te quiero en mi presencia constantemente, por siempre, por siempre, por siempre. Aleluya. Por siempre. Alguien tiene que entender esto. Adán gozaba de la presencia de Dios. De la presencia de Dios. Disfrutaba de la presencia de Dios hasta que escuchó la voz que no tenía el sello de Dios. Aleluya. Y el Señor te dice, ¿cuál es la voz que está acariciando tus oídos? ¿Cuál es la voz que no tiene mi sello, que está acariciando tus orejas para que me entienda? ¿Cuál es la voz que estás escuchando que tú sabes que no tiene la estampa divina, que tú sabes que no es mi voz, que tú sabes que no viene de mí, pero le está prestando tus oídos? El Señor te dice, Adán disfrutaba de una presencia poderosa, de hablar conmigo, hasta que escuchó la voz del sello de las tinieblas. Aleluya. Hasta que escuchó la voz negativa de las tinieblas. Y el Señor te dice en esta hora, he depositado, te he puesto al igual que Adán, te he puesto en un jardín al igual que Adán. Te he puesto en un jardín. Te he puesto en un huerto. Ahora escuche bien esto. Adán, según Génesis capítulo 2 versículo 15, Dios lo puso en el huerto para que lo cuidara y lo labrara. Dos cosas debía hacer Adán con el huerto. Dos cosas. Número uno, debía cultivarlo, labrarlo. Y número dos, debía cuidarlo, guardarlo. Escuche bien, debía labrarlo y debía guardarlo. De esas dos palabras quiero enfocarme en la segunda palabra. La palabra guardar el huerto. Escuche porque Dios va a tratar contigo en esta hora. Escuche bien. La palabra hebrea para guardar, atienda, anote. La palabra hebrea para guardar o cuidar es la palabra shamar. Es la palabra shamar. La palabra shamar. Shamar, así mismo como suena. La palabra shamar. Y la palabra shamar significa literalmente atender. Número uno, atender. ¿Sabe cuál es el problema? Que lamentablemente hoy en día hay personas que no atienden, no escuchan ni atienden la voz de Dios. Escuche bien, atienda acá por favor. Por eso es que en hebreo usted no va a encontrar una palabra para obediencia. No. La palabra en hebreo que tiene que ver con obediencia, escuche bien, es la palabra shema. Es la palabra shema que comparte la misma raíz de shamar. Y la palabra shema significa oye con atención para obedecer. Escucha con atención para que pueda obedecer. Atienda acá por favor. Entonces, la palabra guardar
que es la palabra shamar, número uno, significa atender. ¿Qué es eso? Dios te dice, escucha mi voz, escucha mi palabra para que la obedezca. ¿Por qué? Porque de la obediencia es que viene tu bendición. Entonces, atienda acá. Adán tenía que atender ¿qué? Su huerto, su jardín. Lamentablemente, Adán labró, trabajó el jardín, pero no lo guardó. ¿Por qué? Porque, número dos, la palabra shamar significa poner un cerco de protección. Poner un cerco de protección alrededor de algo con la intención de proteger. Vamos a repetir eso. La palabra shamar, número dos, significa poner un cerco de protección alrededor de algo, escuche bien, con el propósito de proteger. Con el propósito de proteger. Entonces, Adán trabajó su huerto, pero lamentablemente no estableció, no puso el cerco de protección a su jardín. Entonces, acá, algo muy interesante, algo muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué escuchó la voz de la serpiente? ¿Por qué dejó que la serpiente tomara terreno en su vida? Porque lamentablemente no prestó atención a la voz de Dios. No prestó atención a la voz de Dios. Entonces, cuando tú eres un hombre, cuando tú eres una mujer, aleluya, ay, Señor, gracias. Cuando tú eres un hombre, cuando tú eres una mujer, que en la iglesia, cuando se está dando la palabra, cuando se está ministrando la palabra, aleluya, en lugar de tú atender lo que Dios te está hablando, en lugar de tú poner atención para obedecer, lo que hace es lamentablemente que tu corazón se torna duro, se torna fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a escuchar otra cosa y va a obedecer otra cosa. Entonces, escuche bien, los corazones duros no están allá afuera. Escuche bien, cuando la Biblia habla de corazones duros para obedecer, no se está refiriendo a los inconversos, no se está refiriendo a la gente del mundo, se está refiriendo, búsquelo, a los hombres que constantemente escuchan la voz de Dios y no la obedecen. Escuchan la voz de Dios y no la obedecen. Es decir, los corazones duros no están en el mundo. Los corazones duros no están en Egipto. Los corazones duros para obedecer están dentro de la iglesia, están dentro de la casa, que constantemente escuchamos la voz de Dios, pero no le prestamos atención para obedecer. Entonces, escuche esto, cuando usted no presta atención para obedecer y cuando usted no le pone un cerco de protección a su jardín, ahí es cuando la serpiente se acerca, ahí es cuando la serpiente viene y lamentablemente usted escucha la voz que tiene el sello de las tinieblas. Usted escucha la voz que viene para sacarte del propósito. Usted escucha la voz que viene para quebrar tu vida espiritual. Usted escucha la voz que viene para fraccionar tu ministerio. Aleluya. Para fraccionar tu ministerio. Escuche bien. Lo primero que el diablo ataca en la vida de un hombre es el cerco. Es el cerco de protección. Lo primero que Dios ataca en tu vida, que el diablo ataca en tu vida, es el cerco de protección. Es decir, cuando el diablo ve que tú eres un hombre que está cercado por la presencia, cuando el diablo observa que tú eres un hombre que tiene protección del cielo, que la presencia de Dios rodea tu vida, él sabe que no puede penetrar. Él sabe que su veneno no va a encontrar espacio en ti. ¿Por qué? Te ha enviado a los invasores. Te ha enviado, aleluya, a los inmundos
para tratar de ocuparte. Y cuando los inmundos llegan, ves que tu casa está ocupada. Ves que tu casa tiene el pleno dentro. Entonces el diablo sabe que no puede, aleluya, penetrar a tu vida si el cerco está firme, si el cerco está fortalecido. Si no, pregúnteselo a Job. Pregúnteselo a Job. Job capítulo 1. Job capítulo 1. El enemigo llega delante de la presencia del Señor. A Satán llega delante de la presencia de Dios. Y el Señor le hace una pregunta. A Satán, ¿de dónde vienes? Aleluya. Y él responde: vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Atienda acá, por favor, aleluya. Esta palabra es para alguien en este momento. Vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Escuche esto. Entonces Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No has visto a mi siervo Job? Es temeroso, apartado del mal, etcétera, etcétera. ¿Y sabes qué es lo primero que el diablo ataca? Número uno, le hace dos preguntas. Le dice: ¿acaso te sirve Dios de balde? Le hace una pregunta. Y luego entonces ataca el cerco y le dice: ¿tú no lo has cercado? ¿No le has puesto un cerco a él, a toda su familia y a todo lo que él tiene? Es decir, tú le tienes un cerco. Tú le tienes un cerco de protección. Aleluya. Yo no puedo tocarlo. Yo no puedo acercarme a él porque el cerco me impide acercarme a él. Escuche bien. Lo primero que el diablo atacó, atienda acá, porque muchas veces pensamos que lo primero que el diablo atacó fue el ganado. No, lo primero que el enemigo atacó fue el cerco. El cerco que Job tenía. Y le dice a Dios: tú lo has cercado. Job tiene un cerco. Job tiene un cerco, un vallado que me impide acercarme a él, que me impide tocarlo. Ese cerco lo hace intocable. Y el Señor te dice en esta hora: aleluya, mujer de Dios, hombre que me está escuchando, mujer guerrera que me escucha en este momento, escucha bien, en el punto en el cual estás siendo zarandeada, en el punto en el cual tú estás siendo agitado, presionado, pisado, atribulado, es porque Dios le ha permitido a Satán que en ese punto, que en ese nivel te ataque. Pero él no puede atacarte a menos que Dios retire un poco el cerco. Escucha bien, o que Dios le permite a él atacarte. Entonces lo primero que el diablo ataca en tu vida es el cerco de protección. Es lo primero. Es la presencia de Dios en tu vida. Es lo primero que el enemigo va a atacar. Por eso escuche bien, que el diablo siempre anda detrás del cerco. Anda detrás del cerco de la obediencia. Anda detrás del cerco de la obediencia. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando tú desobedeces, cuando Adán desobedeció, la desobediencia le abre puertas al reino de las tinieblas. Aleluya. Entonces el diablo sabe que cuando tú desobedeces, se abren puertas en el mundo espiritual. En el caso de Job no desobedeció, sino que Dios le permitió a Satanás atacarlo, probarlo. ¿Por qué? Porque Dios sabía de qué Job estaba compuesto. Dios sabía cuál era la materia prima y de qué Job estaba formado. Y Dios había apostado a Job. Aquí hay personas que me están escuchando que a pesar de las situaciones difíciles, amargas, que tú puedas estar viviendo y atravesando, déjame decirte, Dios ha apostado a ti. Y Dios sabe que de esa vas a salir. Dios sabe que de esa tú vas a salir firme. Dios sabe que esa no te va a sepultar. Dios sabe que esa situación no te va a matar. Dios sabe que esa circunstancia no va a sepultar tu vida. Así es que escucha bien. En lugar de debilitar el cerco, en lugar de dejar de orar, en lugar de dejar de buscar, es tiempo de fortalecer el cerco o de fortalecer los diferentes cercos. ¿Por qué?
Porque si hablamos de diferentes cercos para proteger nuestro jardín, para proteger nuestro huerto, podemos hablar del cerco de la obediencia. Aleluya. Del cerco de la oración, del cerco del ayuno, del cerco de la vigilia. Es decir, de estar constantemente despierto, velando en el espíritu. Entonces escuche bien en esta hora. Escuche bien. El enemigo siempre va a tratar de atacar el cerco de protección. ¿Por qué? Porque él sabe que no puede tocarte. Que no puede tocarte a menos que Dios le permita. Y a menos que Dios le dé permiso. Aleluya. Entonces, escucha. No son tiempo de dejar que se debilite el cerco de la obediencia en tu vida. No son tiempo de darte el lujo. De escuchar las voces negativas de las tinieblas. No, son tiempos de fortalecerte. Son tiempos de reforzar el cerco y de proteger tu huerto, de proteger tu ministerio, proteger tu visión, proteger tu llamado, proteger el jardín en el cual Dios te ha posicionado. Escucha esto en este momento. Escucha esto. Bendito el nombre del Señor. Job, capítulo 2, versículo 9. Nosotros encontramos algo sumamente poderoso. Y es que luego de toda la situación que Job atraviesa, luego de toda la situación que Job pasa, encontramos a su esposa diciéndole: aún retienes tu integridad delante de Dios. Escuche bien. Yo voy a decir algo ahora sumamente poderoso. Preste aquí, ponga aquí su corazón. Escuche esto. El diablo no te ataca por lo bonito que tú predicas. Hello. Es decir, no te vayas a confundir. Él no puede confundirse. El enemigo no me ataca principalmente por lo que yo enseño. El enemigo me ataca principalmente por la integridad. Es decir, por la integridad. ¿A quién es que ataca el diablo? A un hombre que enseña la palabra, que predica la palabra, pero que la vive. A un hombre que predica la palabra, que enseña la palabra, pero que la practica. A alguien que lamentablemente es un sinvergüenza, es alguien que no le da valor a la palabra, que predica algo, pero que vive otra cosa. Esa persona el diablo no le ataca. Esa persona el enemigo no le persigue. El diablo siempre va a perseguir a los íntegros. El enemigo siempre va a tratar de perseguir y de romper el cerco de los íntegros. En esta ocasión, escuche bien, él se dio cuenta que no pudo hacerlo directamente él. Entonces viene y coloca una serpiente en la boca de su esposa. Y su esposa le dice a Job: aún retienes tu integridad. Dios te quitó el ganado. Dios te quitó la riqueza. Dios te quitó las ovejas. Dios te quitó los hijos. Aleluya. Y a pesar de todo eso, Job, tú sigues siendo íntegro. Y la palabra integridad tiene que ver con algo que está completo, que está entero, completo, pleno. Es decir, la intención del diablo es que tú te rompas. La intención del diablo, mujer, hombre de Dios, es que tú te fracciones. Así es que en esta hora, aleluya, en esta hora, empodérate. En esta hora, toma fuerza, toma valor. Y dile a las tinieblas: tú estás esperando que yo me rompa. Tú estás esperando que yo me quiebre. Estás esperando que yo me fraccione. Te equivocaste, diablo. Circunstancias, te equivocaste. Invasores de la tiniebla se equivocaron. Mi vida no se va a romper. Mi ministerio no se va a romper. Mi iglesia no se va a desbaratar. Aleluya. Mi relación con Dios no se va a fraccionar. Al contrario. Job dijo. Aleluya. Job dijo: algún propósito tiene Dios con esto. Es decir, la Biblia dice que a pesar de todo lo que Job pasó, Job no atribuyó despropósito a Dios. Es decir, Job decía: en la matanza de los ganados, Dios tenía un propósito. Cuando me quitaron las ovejas, Dios tenía un propósito. Cuando me mataron los hijos, Dios tiene un propósito. Cuando perdí todo, Dios
propósito. Es decir, en cualquier circunstancia de la vida, Dios tiene propósito. Aunque sea oscuro, aunque no lo entienda lo que está pasando, Dios tiene propósito. No le atribuya despropósito. Escucha bien a lo que tú estás pasando. Proclama: en esta circunstancia, en esta situación, en lo que estoy viviendo, aunque sea oscuro, aunque sea amargo, aunque yo no lo entienda, Dios tiene propósito en esto. Dios está metido en esto. Dios tiene propósito en esto. Aleluya. Proclama lo que dijo Job. Aleluya. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y aún desecha esta piel. Y aunque esta piel sea deshecha, en mi carne yo voy a ver a Dios. En mi carne yo voy a ver a Dios. En esta circunstancia yo voy a ver a Dios. En esta situación yo voy a ver a Dios. Escucha esto, mujer. Escucha esto, hombre. Tu situación podrá ser caótica, pero no es eterna. Aleluya. Tu circunstancia podrá ser oscura, pero no es eterna. Tu circunstancia podrá ser fuerte, pero no es eterna. Pero Dios es eterno. Dios es eterno. Dios es para siempre. Su misericordia es para siempre. ¿Y sabes qué? En el momento más difícil de tu vida, aleluya, Dios viene a rescatarte. Dios viene a ayudarte y viene a fortalecerte. Hay alguien que tiene que entender esto en este momento. Hay alguien que tiene que entender esto en esta hora. ¿Por qué? Porque es probable, es posible que hayan personas que hayan perdido cosas como Job. Algo has perdido. Algo se te ha ido. Algo se ha desaparecido. En este tiempo de incertidumbre, algo has perdido. Aleluya. Y te pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Por qué de esta situación? ¿Por qué, Señor? El Señor te dice: mujer, aunque las lágrimas estén derramando por tus mejillas, aunque las lágrimas estén corriendo por tus mejillas, hombre, aleluya, aunque la oscuridad esté arropando tu cabeza, aleluya, no le atribuya despropósito a Dios. Aleluya. Proclama: en esta situación, aunque las lágrimas estén descendiendo por mis mejillas, aunque yo no entienda, aleluya, proclama lo que dijo Job. Job dijo: aunque tú me mates, yo voy a confiar en ti. Aunque tú me mates, en ti yo voy a esperar. Así es que dile: Señor, el diablo no encuentra qué hacer con un hombre y una mujer, aleluya, que le quitan el ganado, le quitan las ovejas, le quitan los hijos, le quitan las propiedades, le quita la salud. Y él dice: ¿sabes qué, diablo? Para que entienda, para que lo entienda, aleluya. Aunque Dios me mate, yo voy a seguir confiando en él. Es decir, aunque me mate y aleluya, mi piel llegue a la tumba, aún en la tumba, y si se vuelve polvo, ceniza, aún la ceniza, mi ceniza va a proclamar confianza en Dios. Aún mi ceniza va a seguir proclamando: en ti yo confío. Aunque Dios me mate, yo voy a seguir confiando en Él. Alguien tiene que empoderarse en esta hora. Alguien tiene que decirle: Señor, aunque me mate, yo estoy decidido. Yo estoy decidida. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguirte, Señor. Y no hay nada que... aleluya. No hay nada ni nadie que pueda hacerme negarte y devolverme. No permitas que el diablo, no permitas que la circunstancia quebrante tu integridad. Aún retienes tu integridad ante Dios. Yo pregunto: ¿cuántas veces usted ha escuchado eso en sus oídos? Escuche, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Tal vez no con las mismas palabras, pero es posible que te haya llegado el pensamiento: si Dios te ama, ¿por qué estás así? Te están diciendo: aún mantiene tu integridad. Si Dios te ama, ¿por qué estás pasando? ¿Por qué permitió que perdieras esto?
Si Dios me ama, ¿por qué permite esto? ¿Sabe qué? Te están diciendo lo mismo que le dijo la esposa a Job. Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Job dice todo lo contrario. Job dice, aunque Dios me mate, yo voy a seguir confiando en Él. Aunque Dios me mate, yo voy a seguir esperando en Él. Aleluya. Y el Señor te dice en esta hora, no importa la circunstancia. Hay personas que Dios está ministrando en este momento. Y el Señor te dice, no importa la circunstancia que estés viviendo. No importa cuál sea el cuadro que estés pasando. No son tiempos, escucha bien. Si tienes que derramarte en lágrimas, derrámate en lágrimas, pero en el altar, en la presencia del Señor. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que desahogarte, desahógate, desahógate. Pero dile al Señor, Señor, en el altar, Señor, aunque tú me mates, aunque mi cuerpo toque la tumba, aleluya. Aunque mi cuerpo toque la tumba y se desintegre en todo mi cuerpo, aún las partículas de mi cuerpo van a proclamar que en ti yo confío, que en ti yo confío, que en ti yo confío. Escuche bien esto. Escuche bien, porque hay una palabra sumamente poderosa. Y usted dirá, pero Dios está trayendo palabras desde hace rato poderosa. Lo que pasa es que esto va aumentando de gloria en gloria. Y así mismo lo que Dios está haciendo contigo. No le atribuya despropósito a Dios. No le atribuya despropósito a Dios. Es decir, en cualquier circunstancia de la vida, Dios tiene propósito ahí. Dios está metido ahí. Dios está metido ahí. Escucha bien. Dios está metido ahí. Entonces, ¿cuál fue el problema de Adán? Que lamentablemente no le puso cerco a su jardín. Y eso es lo que el diablo persigue, el cerco. Y fue lo que vino a perseguir y atacó en la vida de Job. El cerco de protección. El cerco de protección es lo que el diablo viene a atacar sobre tu vida, atacar en tu ministerio, atacar en tu matrimonio, atacar en tu familia. ¿Por qué? Porque él sabe que si derriba, que si destruye el cerco, puede tocar tu vida, puede tocar las diferentes áreas de tu vida. Y quiero decir lo siguiente, escuche bien, porque hay personas que hay cercos que se han debilitado en su vida. Y lamentablemente por eso su huerto, su jardín, que tu jardín puede ser tu vida espiritual, tu jardín puede ser tu visión, tu ministerio, tu iglesia, tu jardín puede ser tu relación matrimonial, tu jardín puede ser, escuche bien, todas aquellas cosas que usted ha logrado, ha cultivado, pero que trabajó, pero lamentablemente dejó de poner lo más importante, que es el cerco alrededor del jardín, que impide que la serpiente entre y que impide que la serpiente lance el veneno. Dios está hablando contigo en este momento. Dios está hablando contigo en este momento. Escucha bien. Quiero para finalizar hablarte de dos personas que tenían un jardín en su mano. Uno lamentablemente lo menospreció el jardín, y otro lo recibió. Y otro supo aprovechar la bendición de Dios. Esaú menospreció su jardín, mientras que Jacob anhelaba y deseaba ese jardín. Y ese jardín es conocido como la primogenitura. Escucha bien, no te vayas, no te desconectes, porque Dios va a ministrar tu vida finalizando esta transmisión. Escuche bien, en Génesis capítulo 25, versículo 31 en adelante, nosotros encontramos, la Biblia habla que Esaú llegó cansado. Jacob estaba preparando una deliciosa comida y Esaú le dice: dame un poco de tu potaje. Y Jacob le dice: bueno, te doy si me vende tu primogenitura, a cambio de tu primogenitura. ¿Y sabe qué pasó? Esaú vendió la primogenitura por escuche bien, vamos a ponerlo en nuestro contexto actual, por un pedazo de pastel de bizcocho o por un pedazo de pizza.
vendió su primogenitura. Vendió su primogenitura. Escuche esto. La menospreció. Escuche esto, por favor. Escuche esto. Porque cuando hablo de primogenitura, me estoy refiriendo a tu jardín. Me estoy refiriendo a que hay personas que lamentablemente no saben lo que Dios ha depositado en sus manos. Son personas que tienen el síndrome de Esaú. El Señor puso una bendición en tus manos y lamentablemente tú no la estás valorando. Lamentablemente la estás menospreciando y le estás vendiendo por cualquier potaje, por cualquier guiso. Escuche bien, escuche bien. Y el Señor te dice, el guiso, el potaje, la comida, te va a saciar por un momento. Pero la primogenitura, mi bendición, es algo que trasciende el tiempo. Vamos a ver, es algo que trasciende el tiempo. Es algo que no hay diablo que te lo puede quitar. Escucha, la llenura se te va a pasar, pero la primogenitura va a prevalecer para siempre. Vamos a verlo, vamos a verlo. Escuche bien, más que un beneficio, más que una herencia, la primogenitura, el huerto que tú has recibido, el jardín que tú has recibido, consiste en una sucesión de propósito. Es decir, la primogenitura tenía que ver con el hijo que iba a suceder, con el hijo que iba a seguir con la antorcha, con el legado espiritual del Padre. Entonces, es decir, la primogenitura tenía que ver con generaciones, mientras que el hambre al instante iba a tocar una vez más el vientre de Esaú. Entonces, hay personas que lamentablemente están pensando con el vientre. Aleluya. Están pensando con el vientre y no están pensando con la cabeza. No están pensando con la cabeza. Y el Señor te dice en esta hora, escucha bien, el Señor te dice en esta hora, ¿qué está pasando con tu primogenitura? ¿Qué está pasando con tu jardín? ¿Qué está pasando con tu huerto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la primogenitura, repito, más que una herencia, tenía implicaciones espirituales para toda una vida. Número uno, escuche bien, ser el primogénito significa ser el heredero de un pacto. Ser el heredero de un pacto. Es decir, el primogénito era la persona que cuando el padre ya no estaba, era el responsable de mantener que la familia siguiera dentro del pacto de Dios. Entonces, ser el primogénito es ser el heredero de un pacto. Entonces, escuche esto. Hay gente que me están escuchando en esta hora que están viviendo, que se están conduciendo como si no tuvieran pacto delante de la presencia del Señor. Y el Señor te dice, tú eres un hombre, tú eres una mujer, tú eres alguien con quien yo he hecho pacto. Tú eres alguien que tiene mi marca. Tú eres alguien que porta una primogenitura. Una primogenitura. No la menosprecie. No la cambies por nada. Número 2, ser el primogénito significa ser la persona que porta el derecho de sucesión. Es decir, yo voy a continuar con el legado espiritual de mi padre. Yo voy a perpetuar el legado, la antorcha que Dios ha puesto en esta familia. Entonces hay personas, escuche bien por favor, hay personas que no entienden. Y Dios va a hablar en este momento con padres, con madres. Escuche bien, usted tiene que entender que usted tiene que cuidar su huerto, no solamente por usted, sino, escuche, por los que vienen después de usted, por sus hijos, por sus generaciones. ¿Por qué? Porque ellos mañana son los que van a continuar con esa primogenitura. Entonces, lamentablemente, hay personas, hay padres, hay madres que lamentablemente no están cuidando su testimonio, no están cuidando su huerto, no están cuidando su jardín y están menospreciando su primogenitura. Entonces, el huerto, la primogenitura, ¿cuál era la importancia?
Era importante, ¿por qué? Número 3, porque ser el primogénito significa tener autoridad de Dios para operar sobre la tierra. Tener la autoridad de Dios para operar sobre la tierra. Es decir, no era cualquier cosa ser el primogénito. Era tener la autoridad de Dios para operar sobre la tierra. Entonces, la pregunta es la siguiente. Resumiendo, ¿qué perdió Esaú? ¿Qué perdió Esaú? ¿Qué perdió Esaú? Hombre que me esté escuchando, mujer que me esté escuchando, ¿qué perdiste? ¿O qué está perdiendo? ¿O qué está a punto de perder? Por tu desobediencia, por no prestarle atención a la voz de Dios. ¿Qué está perdiendo? ¿Qué perdiste? ¿O qué está a punto de perder? Escuche bien. Número 1, Saúl perdió el derecho de dar origen al pueblo de Dios. Aleluya. Alguien tiene que entender esto. Esaú perdió el privilegio, el derecho de dar origen al pueblo de Dios. Usted sabe que el pueblo de Dios, Israel, vino ¿de quién? De Jacob. Pero esa primogenitura, esa bendición, Esaú la menospreció y perdió ese derecho. Aunque ya proféticamente estaba hablado por el Señor, pero Esaú lamentablemente no le dio importancia a esa primogenitura. ¿Qué perdió Esaú? Perdió el derecho de gobernar sobre la tierra, de tener autoridad sobre la tierra. ¿Sabes qué? Hay personas que me están escuchando ahora que lamentablemente han perdido la autoridad sobre la tierra, sobre el mundo. Y en lugar de ellos operar en el mundo, en lugar de ellos operar por encima de las tinieblas están reinando y operando sobre ellos. ¿Por qué? Porque no están guardando el cerco, no están guardando su huerto, no están guardando su primogenitura. Al contrario, la están descuidando. Ahora no están los gloria a Dios y no están los fuegos. Porque esta palabra realmente viene para enderezarte. Escuche bien. Entonces, ¿qué perdió Esaú? Esaú perdió el derecho de levantar un sacerdocio conforme al corazón de Dios. Levantar un sacerdocio conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando usted no cuida su huerto, cuando usted no escucha la voz de Dios, lamentablemente usted tiene que saber que hay hijos que usted tiene, que hay hijas que usted tiene, que no van a seguir con el sacerdocio, no van a seguir con ese legado. ¿Por qué? Porque usted está menospreciando su primogenitura. Pero Dios le está hablando a hombres y mujeres que no son como Esaú, que son como Jacob. Aleluya. Que van a valorar y van a decir: lo que tú estás menospreciando, yo lo quiero. Lo que tú estás menospreciando, yo lo voy a valorar y yo lo deseo. Aleluya. ¿Qué perdió Esaú? ¿Qué perdió? Perdió la bendición de traer la revelación sobre la tierra. ¿Traer qué? La Torá. ¿Traer qué? La palabra. Pablo dice claramente que de Israel es la ley, es la Torá, dice el apóstol Pablo. Escuche bien. Entonces, ¿eso perdió quién? Esaú. Y hay personas que están perdiendo la bendición de presentar pan en la mesa, de presentar la revelación en este tiempo. ¿Por qué? Porque lamentablemente están menospreciando su primogenitura. Aleluya. Están negociando los principios de Dios. Hay personas que hacen concesiones fácilmente con los principios de Dios y su palabra. Y lamentablemente están perdiendo esas bendiciones. Entonces, escuche bien. Finalmente, tenemos dos personas, dos tipos de personas. Y la pregunta es la siguiente: ¿con cuál de los dos usted se identifica? Tenemos un Esaú que lamentablemente no le da importancia al pacto. Pero tenemos un Jacob que sabe lo que implica estar dentro del pacto de Dios. Aleluya. ¿Por qué usted se cree que cuando David escuchó al gigante Goliat, aleluya, que blasfemaba y que insultaba el pueblo de Israel, David dijo: ¿quién es este incircunciso que está desafiando el pueblo que tiene pacto? ¿Por qué?
Porque incircunciso quiere decir alguien que no tiene pacto, alguien que no tiene promesa. Y el Señor te dice en esta hora, tú no eres un incircunciso, tú no eres una incircuncisa, tú eres un hombre y una mujer de pacto. Tú eres un hombre y una mujer que tiene protección, que tiene promesa. Es decir, tu casa, tu familia tiene promesa. Por ende, camina, anda, vive como un hombre y como una mujer que está rodeado y rodeada por la promesa de Dios. Por la promesa de Dios. Entonces, mientras hay un hombre, un Esaú, mientras hay una mujer que no le da valor al pacto, hay un Jacob que valora el pacto y sabe lo que es andar dentro del pacto de Dios. Número dos, mientras Esaú desprecia la autoridad y vive en esta tierra sin autoridad de Dios, hay un Jacob que dice, yo nací, yo crecí, no para ser Jacob, sino para ser Israel. Alguien que gobierna con Dios, alguien que gobierna como príncipe de Dios. Y el Señor te dice en esta, aleluya, el Señor te dice en esta hora, el Señor te dice en esta hora, te he marcado, no para que sea simplemente un Jacob, sino para que sea un Israel, es decir, para que gobierne como príncipe de Dios. Usted sabe el resto de la historia. Cuando entraron los dos, es decir, cuando Isaac iba a bendecir al primogénito, que entró Jacob, ¿qué dice Isaac? La Biblia dice que Isaac pudo percibir el olor que había en ¿quién? En Jacob. Y percibió que un olor como un campo bendecido por el Eterno. Atienda acá, hay mucha tela acá, pero lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Dice que Isaac dijo, mi hijo huele como un campo que está bendecido por el Eterno. Escuche, los datos extrabíblicos dicen que en ese momento, escuche, en la ropa de Jacob se impregnó, estaba impregnada lo que era el olor del gran Edén, el olor del huerto del Edén, es decir, un campo bendecido. ¿Por qué como un campo bendecido? ¿Por qué Jacob olía como un campo bendecido? Recuerde que después del pecado, lamentablemente la tierra fue maldita. Isaac dice, tú hueles como un campo que está bendecido por el Eterno. Y el Señor te dice en esta hora, no importa lo que haya pasado. No importa lo que haya pasado. Nosotros entendemos las consecuencias que se produjeron el pecado después de Adán. Pero yo vengo a decirte en este momento que tu vida no está sustentada por la caída del primer Adán. Tu vida está sustentada por la restauración, por el sacrificio del segundo Adán. Yo vengo a decirte en esta hora que no es el tiempo de dejar debilitar tu cerco de protección. Es el tiempo de activarte y de reforzar el cerco. El cerco de la obediencia, el cerco de la oración, el cerco de la revelación, el cerco del legado espiritual. Alguien tiene que levantarse en esta hora y entender y decir, mi casa se va a perpetuar lo que es el propósito y el plan de Dios para este tiempo y para esta generación. Quiero orar en este momento, quiero orar en esta hora por cada hombre y cada mujer que ha escuchado esta palabra, que está ahí atento y que está atento a esta palabra. Escucha bien. Por cada hombre y cada mujer que está atento y atenta a esta palabra. Por cada hombre y cada mujer que Dios ha depositado huerto, ha depositado un jardín, primogenitura en tus manos. El Señor te dice, la primogenitura no solamente tiene que ver con una herencia, es algo que trasciende. Es decir, todavía usted y yo somos bendecidos por esa obediencia y esa actitud que tomó Abraham. Todavía. Escuche bien, por esa obediencia que tomó Abraham. Y somos nosotros linaje de Abraham. O sea, no lo hagas solamente por ti, mujer. Hombre, no lo hagas solamente por ti. Hazlo por tu generación.
Hay personas que me están escuchando que tienen que reforzar su obediencia, no por ellos solamente, sino por tus generaciones, por los hijos, por los que te ven constantemente, personas para los cuales tú eres un modelo y una modelo. Entonces, por ellos, refuerza los principios bíblicos en este momento. Padre, gracias. Gracias, Señor. En esta hora clamo, pido por cada hombre, pido por cada mujer, Dios mío. Aleluya. Que tú lo has llamado, lo has marcado, no como un o una Esaú, sino como un Israel para este tiempo. Israel para este tiempo. Como un hombre, como una mujer. Aleluya. Que no tiene un nivel espiritual bajo, sino un hombre y una mujer que su nivel espiritual es alto. Un hombre y una mujer que entienden que el pacto tuyo es con ellos. Que ellos caminan como hombres y como mujeres que tienen pacto y tienen promesa. Aleluya. El Señor te dice, camina, levántate todas las mañanas como alguien que porta la promesa de Dios. Como alguien que porta el pacto de Dios en su vida. Camina, mujer, mujer. Despierta, mujer. Despierta, hombre. Tú no eres cualquier persona. Tú portas el pacto. Tú portas la promesa de Dios. Camina como tal. Camina como alguien que porta el pacto y porta la promesa de Dios. Aleluya. Levántate, porque has sido diseñado, has sido diseñada para este tiempo. ¿Para qué? Para que bendiga a tus generaciones. Aleluya. Proclama, mis generaciones, mis hijos, aleluya, será una generación de sacerdotes, una generación de sacerdotes. Ellos han de continuar con la misión que Dios ha delegado a esta familia. Gracias, Padre, por él. Gracias por cada mujer. Gracias por cada hombre que se levanta en este momento. Gracias, Padre, por cada hombre que en esta hora se levanta y comienza a fortalecer el cerco que tú, Dios mío, has puesto en ellos. Comienzan a fortalecer y a cuidar el jardín, el huerto en este tiempo y en esta hora. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Aleluya. Si eres la primera vez que ha entrado a ver esta transmisión y aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te voy a invitar, por favor, que vayas a nuestro canal de YouTube, Maestro Elvis de Jesús. Maestro Elvis de Jesús, ya que en nuestro canal de YouTube vamos y estamos subiendo constantemente otros estudios que no estamos trabajando por Facebook, por ejemplo, como el estudio acerca del Shabbat, el estudio acerca del diezmo, que ya están programados para transmitirse solamente por nuestra cuenta de YouTube. Así es que entra ahora mismo a nuestro canal de YouTube, Maestro Elvis de Jesús. Suscríbete y dale clic a la campanita para que sea la primera persona, que sea una de las primeras personas en recibir las notificaciones, para que seas bendecido con palabras como esta. Y recuerda lo que siempre, lunes tras lunes, declaramos sobre ti. El shalom de Dios está sobre tu vida. Ten paz, porque el propósito de Dios se cumplirá sobre tu vida hoy, mañana y siempre. Y refuerza tu cerco de protección. El diablo siempre va a atacar el cerco de protección, pero se está levantando una generación de hombres y mujeres, guerreros y guerreras, que han de pelear y han de cuidar su huerto, su jardín, por sus generaciones. Así es que te bendigo en esta hora. Proclamo el shalom de Dios sobre tu vida, y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Maestro Elvis de Jesús, para que reciba las enseñanzas poderosas que vienen en lo adelante. Paz y bendiciones.